del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, líder del movimiento Juntos Podemos. Las nuevas alianzas en torno a un candidato de oposición potente se une Juntos Podemos a Compromiso Ecuador, que agrupa a varias organizaciones políticas que impulsan la candidatura de Guillermo Lasso. Lo vamos a revisar. También nos acompañará Juan Miguel Avilés, director del Servicio de Rentas Internas en Guayas, la caída en la recaudación tributaria y las propuestas del Colegio de Economistas del Guayas para salir de la zona de recesión económica. Y además, Antonio Ricaurte, vocero del Movimiento Vive. La alianza entre Suma y Creo deja sin mayoría en el Consejo al alcalde de Quito. Es una ruptura total, Suma Vive, y la alianza entre Acuerdo Nacional por el Cambio y Centro Democrático de Jimmy Jairala es bien recibida por Vive. Lo vamos a conversar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El pasado miércoles, Mauricio Rodas y Guillermo Lasso anunciaron un acuerdo político con miras a las elecciones del 2017, pero hay un tercer factor o un tercer actor que podría integrarse a esta alianza. Mediante boletín de prensa, el movimiento Creo anunció que en pocas horas se espera otro anuncio de carácter nacional. Esta mañana nos acompaña Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, a quien le preguntamos, desde hoy se integra a Compromiso Ecuador. Buenos días. Buenos días, un saludo a la ciudadanía. Nosotros no nos integramos a Compromiso Ecuador, vamos a cerrar un acuerdo con Creo en dos líneas. La una que es el acuerdo político y el otro que es el acuerdo programático. Usted recordará que yo ofrecí trabajar con el candidato más potente, es decir, buscar la unidad nacional, que eso es lo que requiere el Ecuador. Y efectivamente, las últimas encuestas ya cerradas este fin de semana, y le doy datos de CEDATOS, le dan el 35% a Lenín Moreno, 21% a Guillermo Lasso, 7% a Cintia Viteri y 5% al general Moncayo. En esa línea nosotros decidimos dejar cualquier aspiración personal y apostar por una candidatura que realmente vaya a ganar las elecciones. Ese es en un punto, pero también hemos llegado a varios acuerdos programáticos que obviamente son importantes para el país. ¿Y que consiste en qué? Básicamente, si me permite, nosotros estamos hablando primero de participación ciudadana. Creo, y Guillermo Lasso se compromete a gobernar bajo consultas, bajo parlamentos populares, bajo asambleas ciudadanas sectoriales, pero lo que es más importante, va a generar una ley que prohíba la minería o que determine al Ecuador libre de minería sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que en los acuerdos está, no se explote el Yasuní, eso por un lado en el tema petrolero, y por otro lado en la ciudad de Cuenca, el Ecuador, no va ni Quimsacocha, ni va el proyecto Río Blanco, y se protege todas las fuentes de agua. Esto en el caso de que llegue a ser presidente de la República, además de la derogatoria de la ley de comunicación, además de fortalecer la consulta previa en los pueblos indígenas, en los lugares donde se vean afectados del sector indígena. Es decir, es un acuerdo amplio que además abarca también indudablemente el modelo social de la producción que nosotros hemos venido hablando, es decir, economía desde la gente. Y ahí hay toda una propuesta. El día martes estaremos firmando el acuerdo con Guillermo en la ciudad de Cuenca. Ahora, me dijo, un acuerdo político, un acuerdo programático, acaba de hacer referencia a lo programático. ¿Lo político implica su participación como candidato a la Asamblea? De ninguna manera. Yo cuando me visitó César Monge y luego hablé con Guillermo Lasso, he depuesto cualquier candidatura. Nosotros lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo político en donde pondremos candidatos. Una de las candidaturas es la tercera Asamblea Nacional, la sexta Asamblea Nacional, el tercero para el Parlamento Andino y también candidaturas a asambleístas en diferentes puestos a nivel de todo el país. Es parte del proceso, hay que dejar de lado los intereses personales. Se quiso, ciudadanos y ciudadanas, se quiso decir que yo era un bailarín,
que yo era un oportunista porque quería un puesto. No. Aquí he renunciado a todas las aspiraciones, me dedico a la prefectura de la SUAY, pero nos concentramos en lograr la unidad nacional con otros sectores. Ya que usted toma el asunto que le han dicho en los últimos tiempos que es un bailarín, usted es un hombre de izquierda, pero en los últimos tiempos ha pasado de derecha en derecha. ¿Por qué? Más allá de las ideologías, ¿qué tanto pesa el ejercicio de un voto útil? No, lo que pasa es que yo creo que el Ecuador necesita definitivamente un cambio y es necesario para ganarle al correísmo generar una agenda de gobierno y obviamente ganarle con el candidato más potente. Y siendo un hombre de izquierda, un socialdemócrata, fíjese lo que hemos puesto en el acuerdo que vamos a firmar el día martes. Eso no lo ha conseguido absolutamente nadie. Y ahí hay la apertura, porque son varios ítems en defensa del pueblo indígena, un modelo de economía social y solidaria, el tema de decirle no a la minería en fuentes de agua en el Ecuador, eso es fundamental y ese acuerdo se firma el día martes. Mire usted entonces, ahí hay puntos que este hombre socialdemócrata y este grupo de Juntos Podemos que me permitió tomar la decisión en la última asamblea en Guayaquil, pues nosotros nos declaramos hombres de izquierda, pero abiertos a la conversación, a la negociación y sobre todo realistas y pragmáticos, porque es necesario ganarle las elecciones al correísmo y al candidato del correísmo. Usted habla del candidato más potente basándose en encuestas, se conoce, se sabe que las encuestas son una fotografía del momento político y estamos a poco menos de 4 meses de las elecciones. No sé si eso vaya a cambiar, no sé qué le digan los análisis, los estudios a ustedes, a su grupo político, pero lo cierto es que existe una aspiración política y lo cierto también es que la oposición está dispersa, más aún con la aparición de la candidatura de Paco Moncayo. Yo quiero invitarlo, prefecto, a escuchar lo que señalaba en este espacio John Argudo. Es fundamental que exista en este momento que todavía no se han inscrito las candidaturas, la sensibilidad de los candidatos para que toquemos su ego. Es decir, aquí no se trata simplemente de que los ciudadanos quieran llegar por la vanidad a inscribirse como candidatos. Aquí necesitamos ganar las elecciones, necesitamos un gobierno solvente, serio, con una fuerza electoral importante, con un bloque legislativo grande. Yo hago un llamado a los candidatos, al general Moncayo, a la doctora Cynthia Viteri, conversen por favor, no hagan que simplemente su ego sirva para ser candidatos. Uno de ustedes tiene que ser el presidente de la República, pero por separado va a ser difícil la tarea. ¿Propuestas de este tipo responden en cierta medida a lo que usted planteaba hasta hace poco tiempo en el sentido de forjar una candidatura de unidad o ya pasó el tiempo para hablar de aquello? Miren, nosotros fuimos los que primero, hace más de 2 años, propusimos un proyecto de unidad. Y claro, en esa línea fui muy criticado, pero hoy todos los sectores intentan conversar entre sí. Luego, empecé el proceso de unidad, no estuve de acuerdo con las formas, respeto mucho al proyecto de unidad del Partido Social Cristiano, pero es indudable que John Argudo acaba de darnos la razón. Los 2 candidatos, ni el general Moncayo, que además está pro minería, porque así le he escuchado, y la candidata, la doctora Viteri, ambos candidatos están en las encuestas abajo. Es necesario entonces empezar a construir, pero a los candidatos les digo, es necesario construir un proyecto en torno a alguien que definitivamente es el más fuerte. Más allá de las diferencias personales que puedan haber o políticas, hay un programa en el que nosotros vamos a firmar un programa de gobierno que realmente pone temas muy interesantes como el hecho de pasar de una economía extractivista dependiente del petróleo a una economía basada fundamentalmente en la producción, en donde los que menos tienen sean incluidos, no solo como empleados, ¿sí?, sino como empleadores, con una propuesta a mediana y largo plazo. Y así voy a seguir trabajando por proyectos de unidad de objetivos entre los ecuatorianos. Yo creo, por ejemplo, que es necesario invitarle a Paul Olsen
a que sea parte de este proceso en donde está Compromiso Ecuador, en donde está Suma, en donde está Juntos Podemos, en donde está Creo. Paul Olsen es un agricultor porque también nuestra propuesta propone salidas y apoyos a los agricultores, esta que se va a firmar con Guillermo Lasso. Así que Paul Olsen también una invitación para que venga a esta unidad, a este proceso de acuerdo nacional programático que está incluso al detalle. ¿A Paul Olsen o a Jimmy Jairala? A Paul Olsen, mire, el general Moncayo, y con todo el respeto a Jimmy, el general Moncayo lo que ha hecho es decir que va a votar por Lenín Moreno, así lo interpreté yo, y se está rodeando de amigos del gobierno, es decir, tanto el alcalde de Cuenca como el prefecto, con todo el respeto que ellos se merecen, pero más parece una candidatura de la lista 35, y en esa perspectiva nosotros, yo le digo con toda la honestidad, no veo opción de que apoyando a Lenín Moreno, apoyando al mismo modelo, apoyando la corrupción de un gobierno que todo el mundo sabe que existe, no creo que, por lo menos nosotros, no estaríamos allí. Sin embargo, si es que hay la decisión de apoyar al candidato más potente, el general Moncayo, bienvenido. Hace pocos días Ramiro González comentaba que había conversado con usted para que no se retire de la unidad. ¿Qué lo llevó a decantarse finalmente, a abrirse pues, y sobre todo a sumarse a Guillermo Lasso, con quien no hubo muy buenas relaciones en el inicio, cuando se constituía recién la unidad original entre Nebot, Rodas y usted? Mire, para un proyecto de unidad nacional tiene que haber dos cosas. Primero, el diálogo, y el diálogo está generado a través del disenso y el consenso. Pero en el consenso tiene que haber acuerdos, unos acuerdos programáticos, es decir, qué vamos a hacer, que no se llegó a detallar en la unidad más allá de una agenda legislativa, pero tampoco puede haber un diálogo diferente, donde no se dé espacios a todos los sectores. Y en mi caso, yo tomé la decisión de dejar cualquier opción y cualquier tipo de pretensión para una candidatura. Y fíjese que tuve propuestas para la presidencia, ahora para la vicepresidencia, 3 propuestas para la vicepresidencia. A quienes me ofrecieron eso les agradezco infinitamente por pensar en nosotros. Pero ¿no le pasaba a usted, prefecto, lo mismo que a Cynthia Viteri, que los números no le daban? No, mire, ya a este momento estamos más arriba que Cynthia Viteri según la encuesta de Sedatos. Nosotros teníamos el 10%, sí, viendo el perfil. Pero más allá de eso, más allá de los números, hay que tomar posiciones patrióticas. Y a la final es necesario buscar un proyecto de consenso y de gobernabilidad. Y por eso la decisión de Paul Carrasco, que la va a plantear al movimiento Podemos, que ya me dio la libertad en septiembre aquí en Guayaquil, nosotros el apoyo a Guillermo Lasso, incondicional, bajo una serie de propuestas obviamente pragmáticas que vienen desde nuestro proyecto y fundamentalmente el respeto a la naturaleza, no a la minería en las fuentes de agua, no a la extracción del petróleo en el Yasuní, sí a la participación social, sí a la consulta previa para los movimientos indígenas, sí a la construcción de una ley integral que defienda a las mujeres en casos de agresión política, agresión intrafamiliar. Es decir, una serie de proyectos que han sido aceptados por Guillermo y que para nosotros es importante, y sobre todo en un diálogo muy frontal. Y las diferencias hay que dejar el pasado y hay que construir el futuro, porque si no, vivimos para atrás y no viendo cómo vamos a resolver los problemas de este país a través del diálogo y el consenso. Martes en la ciudad de Cuenca, entonces, ¿se sumará a Paul Carrasco? O mejor dicho, ¿va a firmar un acuerdo político? Vamos a firmar un acuerdo el día martes, el acuerdo programático, también la definición política, y vamos a trabajar en la campaña de manera conjunta. Las diferencias las dejaremos de lado por un momento, pero ya hay un gran acuerdo que es importante, un acuerdo de gobierno que es importante para nosotros. Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, líder de Juntos Podemos, gracias por acompañarnos de esta manera. Gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos estará Juan Miguel Avilés, director del Servicio de Rentas Internas en Guayas. Vamos a hablar sobre la caída en la recaudación tributaria. ¿Es solo parte de la recesión económica o influyen las reformas o continuas reformas tributarias? Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía.
Guillermo Lasso desperdició la oportunidad que en bandeja de plata le puso Jaime Nebot. El retiro de Cynthia Viteri sin pedir listas conjuntas de asambleístas, sino someterse al veredicto de encuestas que hasta hoy nunca han puesto a Viteri sobre Lasso. Lo escribe Alfredo Pinergot en la revista Vistas, o que ya está en circulación. Director del SRI en Guayas, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por la cordial invitación. Gracias por acompañarnos. Recientemente conversábamos con el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, el economista Larry Yomibamba, aquí en este espacio, sobre pues qué ha pasado, ¿no?, con la recaudación tributaria entre enero y agosto de este año versus el mismo periodo del año pasado. Y esto fue algo de lo que nos dijo. La recaudación tributaria ha caído de enero-agosto 2016 con respecto a enero-agosto 2015 de aproximadamente el menos 13%. Hay algo adicional que hay que informar a la ciudadanía, que por ejemplo, si no hubiera sido por casi los 800 millones de dólares que contribuyeron en función de la ley de solidaridad y corresponsabilidad, tanto las empresas como las personas naturales, la caída hubiera sido de aproximadamente el 21%. Nosotros siempre hemos manifestado de que este aumento de tributos en los últimos 7 meses han originado que sirva para amortiguar la recaudación tributaria. Primero, ¿qué cifras manejan ustedes de cómo ha caído la recaudación tributaria este año en relación al anterior? Lo que hemos informado es que en el periodo de enero-agosto ciertamente hubo una caída del 13% en la recaudación de impuestos. Sin embargo, en el mes de septiembre ya tuvimos un crecimiento del 4.9%. Lo que señala el señor Yomibamba es que si quitamos las contribuciones solidarias de alrededor de 888 millones de dólares, hubiésemos tenido un decrecimiento mayor. Sin embargo, si vamos a analizar quitando lo atípico de este año, que han sido las contribuciones solidarias, debiéramos hacer lo propio correspondiente al año 2015, que tuvimos la recaudación de la remisión de intereses, multas y recargos. De esa forma, si comparamos 2016, quitando contribuciones solidarias, y 2015, quitando la remisión de intereses, tendríamos 2 años normales y veríamos que prácticamente la recaudación se ha mantenido constante. Y esto, a pesar de la caída del precio del petróleo y a pesar del tema de la apreciación del tipo de cambio, que evidentemente ha incidido sobre la economía ecuatoriana y también ha incidido sobre las finanzas públicas, con lo cual se ha afectado de alguna manera las contrataciones que realiza el sector público. Esto es importante analizar a nivel de detalle. Y si vemos por el lado del sector privado, constataremos que sectores como el comercio y la industria en el mes de septiembre comienzan a reactivarse. Son señales positivas que van de la mano con el aumento del crédito por parte del sector financiero, también por la mejora en la balanza comercial y también con el incremento de las afiliaciones de asegurados en el IES. Pero lo que hemos visto aquí es, en el último tiempo, una sobrecarga tributaria, si nos referimos a ISD, aranceles, sobretasas, una ley urgente tras una ley urgente en un año también, el cambio de reglas constantes, el incrementar en puntos porcentuales impuestos como el IVA, por ejemplo, a la larga repercute en una baja en la recaudación y eso pues ya se ha podido evidenciar. Nosotros observamos un incremento en la recaudación del IVA. Lo que también coincidíamos es que el crecimiento no iba a ser a la par del incremento de la tarifa, pero hemos recaudado más IVA producto de las contribuciones solidarias. Los 2 puntos que se incrementaron no hicieron caer la recaudación del IVA. Generamos más recaudación que permite financiar directamente el tema de la afectación por el terremoto en Manabí y Esmeraldas. Y eso ha permitido que hasta ahora se hayan generado los recursos para poder financiar el crecimiento. Por otra parte, consideramos que el IVA en Ecuador es una de las tarifas más bajas de la región. Estamos hablando del 12% que temporalmente se sube al 14% para este tema puntual del terremoto. Si comparamos la tarifa del IVA contra otros países de la región, tenemos Uruguay del 22%, Colombia está en el 16% y esta semana la CNN informaba que el ministro de Hacienda de Colombia está planteando, producto de la caída del precio del petróleo, subir la tarifa del IVA del 16 al 19%. En Perú,
sin irnos muy lejos, la tarifa del IVA también es del 19%. Ecuador la mantiene en el 12% y por el tema del terremoto se subió temporalmente por un año, de acuerdo con la ley, al 14%. Bueno, pero si nos comparamos con otros países, veamos también en el último estudio de la CEPAL, el que presentó la CEPAL en el estudio económico de América Latina y el Caribe, ahí en cambio lo que se señala es que en los países de América Latina, en que los ingresos tributarios sí registraron una variación negativa, si hablamos solo del primer trimestre, destaca Bolivia estaba con menos 8.4%, Brasil menos 8.3%, Colombia menos 3.3%, Ecuador menos 11.5%, Guatemala el 2.7%, Perú el 4.4%, Uruguay el menos 0.7%, bueno, siendo Ecuador donde más caen las recaudaciones tributarias, somos de los más afectados. Tenemos algunos elementos que han incidido en la recaudación de impuestos. No obstante, si lo vemos a nivel de detalle, vamos a darnos cuenta que en los últimos meses sí se observa una cierta recuperación y eso es el importante. Pero eso no necesariamente va a hablar de una tendencia, es decir, lo que ha pasado el último mes con las contracciones que ha habido, pues no necesariamente significa que esa va a ser la tendencia cuando hemos visto lo que ha ocurrido este año versus también el otro año. Bueno, nosotros hemos visto que ha venido creciendo y teníamos elementos que están afectando a la comparación. Si yo comparo 2016 contra el 2015, insisto, tengo que aislar el efecto de la remisión de intereses, multas y recargos, que generó el año 2015 una recaudación de $1.000 millones, que fue pagado por más de 1 millón de contribuyentes en todo el país y no eran impuestos generados en el año 2015, fueron impuestos generados en años anteriores, deudas de los contribuyentes, que gracias a esa reforma se ayudó al aparato productivo a regularizar la situación con el Estado. Créame que consideramos que la carga tributaria de Ecuador frente a otros países de la región es relativamente coherente. Estamos apenas en el promedio de la región de América Latina y muy por debajo de del promedio de Europa. Y eso, a pesar de que tenemos muchas exoneraciones, por ejemplo, en el IVA se exonera a los servicios básicos, de la canasta básica, a los alimentos de los hogares. Tenemos muchas diferencias con los países vecinos. En Colombia se grava absolutamente todo con el IVA, incluso tiene tarifas diferenciadas para lo que son medicamentos y alimentos. Consideramos que evidentemente a nadie le gusta pagar impuestos y lo que se ha venido haciendo en los últimos años es consolidar que todos los paguemos. Claro, pero la que no haya diferencia evasión. también está en cuál es el impacto que genera ese aumento o esa carga tributaria y ahí están las diferencias de lo que ocurre en los distintos países porque son economías distintas, unas que pueden aguantar cierta carga tributaria y otras que, por ejemplo, cuando hay una contracción económica, pues no resultan medidas anticíclicas. Hay países con variaciones positivas, hablemos de Chile, que tiene un 12%, Costa Rica el 7.5%, está El Salvador 1.2%, Honduras 9.5%, México, Nicaragua, la República Dominicana con 8.3%. Pero pese a la desaceleración de los ingresos tributarios totales, en estos casos la recaudación del impuesto sobre la renta ha sido más dinámica en casos como Chile, me refiero a este informe de la CEPAL, ¿no? Chile, Costa Rica, Honduras, México, es decir, países en donde se afectaron los ingresos tributarios totales, pero el ingreso, por ejemplo, por impuesto a la renta subió, entonces no somos economías comparables en cuanto a la carga tributaria, sino qué tanto podemos soportar esa carga tributaria. Bueno, yo podría mostrarle cuál ha sido la evolución de la recaudación de impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas y a lo largo de los últimos 10 años hemos tenido crecimientos en prácticamente todos los años. En el presente año, por la coyuntura, nosotros consideramos que con esta recuperación que tenemos en los últimos meses, hemos de estar recaudando lo mismo que el año anterior. Por lo tanto, prácticamente en 10 años se ha mantenido un crecimiento en la recaudación. Y usted habla de cómo el sistema tributario se ajusta a la coyuntura económica. El impuesto a la renta tiene estabilizadores automáticos que permiten que cuando hay una dinamización, pues se cobra un mayor impuesto a la renta, pero cuando hay una contracción, los contribuyentes pagan menos impuesto a la renta porque la tabla del impuesto a la renta se ajusta conforme las oscilaciones. Y lo que sí puede estar incidiendo es el anticipo del impuesto a la renta y por eso en la última reforma se consideró ya no devolver el anticipo del impuesto a la renta pagado en exceso durante 3 años, sino durante cada año. Hemos reunido con varios sectores de actividad productiva, con el sector del cacao y con otros sectores que de alguna manera han sentido alguna afectación por la apreciación del tipo de cambio y por la caída del precio internacional de sus productos y ellos se les ha explicado cómo pueden hacer para pedir la devolución de pago en exceso del anticipo del impuesto a la renta. Ahora, ¿usted sostiene entonces que la eliminación o la baja de impuestos no necesariamente o no lleva más bien a una recuperación económica? Está académicamente evidenciado de que la teoría del AFER, que
explica que ante una baja del impuesto va a mejorar la actividad económica porque va a haber una mayor oferta de trabajo, porque la gente se va a sentir incentivada a invertir o a producir, no se ha visto en la práctica que haya dado resultados. Fue planteado en el gobierno de Reagan en Estados Unidos, fue implementado y lo que generó fue déficit fiscales. Entonces es importante que tomemos este tipo de recomendaciones con pinzas y con mucha responsabilidad, porque bajar los impuestos de un año a otro lo que va a conllevar es una caída. Y por eso es importante evidenciar los modelos, las alternativas que hay y quienes van por un modelo u otro. Lo otro es que pues resulta un círculo en una contracción económica, pues si se le quita liquidez al sector privado, si tiene menos poder adquisitivo, va a poder invertir menos, baja la producción, eso afecta al empleo, hay menos renta y por ende paga más impuestos y disminuye la recaudación. Eso, más allá de la teoría, sí hemos visto un poco qué es lo que aquí ha pasado. Estoy de acuerdo con usted, se pueden hacer afinaciones al sistema tributario, pero ciertamente las propuestas de eliminar impuestos, eliminar el ISD, eliminar el anticipo, bajar, poner una tasa plana del impuesto a la renta que escuché hace poco, una tasa del 15%, hay que explicar a la ciudadanía en qué consiste eso, que quienes pagan hoy más del 15% van a pagar 15%, la clase media que tiene una remuneración de $2.000 y que comienza a pagar impuesto a la renta, va a pagar más impuesto a la renta, no tiene mucho sentido. Además, nuestra Constitución dice que tienen que ser progresivos. Tiene que ser progresivos. La diferencia es cómo se lo hace. Entonces hay que hacer las recomendaciones de una manera técnica y muy responsable, porque ciertamente si tenemos que hacer afinaciones al sistema tributario para que se ajuste al contexto de la economía, hay que hacerlo de tal forma que garantice una sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo que nos beneficie a todos los ecuatorianos. Son algunas de las observaciones de Juan Miguel Avilés, el director del SRI en Guayas. Hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Son las 7:30 de la mañana. En breve estará Antonio Ricaurte, vocero del Movimiento Vive. Las nuevas alianzas y las propuestas de unidad que el general Paco Moncayo no descarta. Lo vamos a analizar al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. Ha habido falta de transparencia en la contratación pública, el endeudamiento, las estadísticas de endeudamiento y empleo. Un gobierno debe ser transparente, pues el dinero que maneja es de todos. Lo escribe Alberto Acosta Burneo en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Desde los estudios a la capital de la República nos acompaña Antonio Ricaurte, vocero del Movimiento Vive. Buenos días, Antonio. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Usted ha calificado como un error la alianza entre Suma y Creo. ¿Cuáles son las razones que lo llevan a considerar este acuerdo como un hecho negativo? Mire, Lenin, es un gravísimo error. Eso es lo que yo considero, es lo que considera el Movimiento Vive. Toda vez que el acuerdo entre el Movimiento Suma y Vive hizo posible que Mauricio llegue a la Alcaldía de Quito, que se gane la Alcaldía de Quito y las concejalías. Ese acuerdo fue planteado desde una óptica de centro-izquierda. Así planteamos la alianza y así construimos el plan de acción para el desarrollo de nuestra ciudad. Un desarrollo planteado desde el progresismo, una solución planteada desde la avanzada como tal. Ahora nosotros hemos visto con mucha pena cómo el Movimiento Suma ha hecho una alianza con extrema derecha. Y yo considero por eso un gravísimo error, porque se constituyó una alianza que llevó a la alcaldía a Mauricio Rodas desde una óptica del centro izquierda, y ahora existe una alianza planteada de Suma con Creo de la extrema derecha. Eso yo considero un gravísimo error, mi querido Lenin. Alianza que implicó también que usted decline su candidatura a la alcaldía de Quito para, de cierta manera, no restarle votos al candidato entonces Mauricio Rodas. Se supone que esta nueva alianza entre Rodas y Guillermo Lasso rompe la alianza que existía entre Suma y Vive. La alianza entre Suma y Vive se terminó 6 meses después de que se gane la alcaldía de Quito. Y se terminó porque no se refrendó, porque no se renovó. Y como usted bien señala, cuando yo declino mi candidatura a la alcaldía de Quito, es cuando damos paso a esta candidatura única de Mauricio, lo que posibilita que Mauricio gane la alcaldía de Quito. Es gracias al Movimiento Vive, gracias al desprendimiento que se hizo desde el Movimiento Vive, por lo que gana Mauricio. Ese es un hecho real. Sin embargo, habían estado votando juntos en las decisiones, en las resoluciones del Consejo Municipal de la capital de la República. ¿Eso se va a acabar?
Bueno, las votaciones en el seno del Consejo Metropolitano de Quito se dan y se han dado históricamente en beneficio de los grandes proyectos de la ciudad. Se han dado en casi todas las acciones administrativas municipales de los años anteriores y ahora creo yo que no ha sido ni será la excepción. Se han votado los temas que tengan que ver con el desarrollo, con el progreso de la ciudad, poniendo siempre los principios y poniendo por delante siempre lo que soñamos en favor de la ciudad. Así pues, por supuesto, todo lo que tenga que ver con las soluciones de movilidad, de seguridad, de salud, de educación, de medio ambiente, son temas que se debaten, se discuten y por lo general se votan por unanimidad. Ahora, ustedes y su movimiento están cercanos a Acuerdo Nacional por el Cambio. Mauricio Rodas estaba conversando con este colectivo. ¿Cuáles eran las solicitudes que Rodas hacía, las que no obtuvieron respuesta y que parece las consiguió con Guillermo Lasso? Lo que yo pienso es que esas conversaciones eran las lógicas, porque si es que Mauricio hizo un acuerdo de centro-izquierda cuando ganó la alcaldía de Quito, si es que Mauricio hizo un acuerdo entre Suma y Vive para ganar la alcaldía de Quito y planteamos toda una tesis de desarrollo de ciudad desde esa óptica ideológica, lo normal y lo racional y lo lógico era que se haga una alianza desde esa misma óptica, de centro-izquierda y el espacio que representa el general Paco Moncayo. Es justamente ese espacio de centro-izquierda, porque el general implementó esa visión para el desarrollo de la ciudad. Él nos devolvió la ciudad. Consideramos que el general Paco Moncayo fue el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad. Nos devolvió la ciudad, nos dio educación, salud, nos dio capacidad democrática para resolver los problemas, nos dio planteamientos lógicos para solucionar los temas de movilidad y, por supuesto, nos dio esa categoría que siempre tuvimos que tener de quiteños dignos de vivir en la capital de los ecuatorianos. Pero no me ha respondido, Antonio. ¿Qué pedía Guillermo Lasso qué pedía Mauricio Rodas a Acuerdo Nacional por el Cambio que no le pudieron dar? Y por eso él decidió irse pues con Guillermo Lasso. Ahí se plantearon temas de visiones ideológicas y de soluciones importantes para el desarrollo del país. Lo que sí le puedo decir, mi querido Lenin, es que es un gran negocio político para Suma, de lo que yo he podido percibir y ver en los medios de comunicación y de lo que se conoce políticamente hablando, porque el movimiento Suma va a tener los primeros puestos de candidatos asambleístas en lo nacional, en lo local, en Quito. Entonces, quien va a salir ganando políticamente será Suma porque va a meter asambleístas, un bloque de asambleístas importante, pero creo que a Guillermo Lasso no le sirve de mucho esa alianza, porque primero que Mauricio no va a poder salir a hacer campaña con él, no debe, no puede, es el alcalde de Quito y tiene que estar dedicado a los temas de la ciudad, que son muchos son los problemas, muchas son las necesidades, y Mauricio tiene copada su agenda como alcalde de la ciudad de Quito y no va a poder salir a hacer campaña. Por supuesto también... El secretario general de Avanza, John Argudo, propuso que se genere un binomio entre Paco Moncayo y Cynthia Viteri. ¿Es posible que esto se desarrolle, que esto se llegue a lograr, tomando en cuenta que, bueno, las encuestas señalan que no están muy bien ubicados ninguno de los dos candidatos y que hay otro candidato de oposición en una mejor, con una mayor aceptación al día de hoy? Encuestas del día de ayer de la encuestadora más respetable que tiene el país y a nivel internacional también es respetada, esa encuestadora que no puedo citar por obvias razones, le dan al general Paco Moncayo ya un puesto importante en la ciudad de Quito por sobre Guillermo Lasso, por supuesto, en la ciudad de Guayaquil con un crecimiento importante y a nivel país también. El candidato de la derecha, Guillermo Lasso, ha venido cayendo sostenidamente y es el general Moncayo el que viene subiendo. Así que esa tesis de que no tienen posibilidades de llegar a segunda vuelta quienes integran el acuerdo con el general Moncayo es una mentira. El general Moncayo ha venido creciendo sostenidamente y el general Moncayo va a estar en la segunda vuelta. Y vuelvo a lo antes dicho, yo creo que el negocio es importante para Suma porque tendrá asambleístas, no para Guillermo Lasso porque no va a poder el alcalde de Quito hacer campaña y además hoy, eso tengo que anunciar también, a mediodía estaremos con el alcalde de la ciudad de Quito, con Mauricio ayer en horas de la noche, he hablado yo con él, para hablar sobre diversos temas, para hablar sobre los temas de la ciudad y por supuesto uno de los pedidos será que la maquinaria municipal, la estructura municipal
no se ponga al servicio de ningún candidato y que estaremos vigilantes de que no se haga campaña desde la estructura municipal a favor de un candidato. Una unidad, Paco Moncayo, Cintia Viteri. ¿Es posible, es factible? Antes de su respuesta quiero invitarlo a escuchar lo que dijo en este espacio precisamente el general Paco Moncayo. En política, Alfredo, no hay agua y aceite. Cuando hay intereses nacionales que están por encima de los intereses particulares, hay que conversar con todos, pero no se puede dar pie atrás después de un proceso tan largo en el cual Paco Moncayo participó en unas elecciones democráticas, en la propia izquierda democrática, inmediatamente 4 precandidatos del Acuerdo Nacional por el Cambio dieron un paso al costado y apoyaron esa candidatura. Si se pudo con Jairala, ¿se puede con Viteri? Bueno, Jimmy Jairala representa al mismo sector ideológico, a la misma propuesta de centro izquierda. Y si es que en política no hay agua y aceite, si hay principios ideológicos que marcan la pauta del accionar que uno debe tener en la vida política y en los sueños que uno tiene con respecto a lo que quiere como país. Y en ese sentido, bueno, Jimmy Jairala se ha paseado por todos los partidos y organizaciones políticas que existen en este país, ¿no? Como que no está muy claro este asunto de la ideología allí. Jimmy Jairala tiene un partido político de carácter nacional, cuyos principios y preceptos son de centro izquierda, son progresistas. Su accionar en la prefectura del Guayas así ha sido, y ese apoyo es importante para la candidatura del general Paco Moncayo, fundamental, principalmente en Guayas y en las provincias de la costa. Con el respeto que se merece Cintia, por supuesto, su capacidad, su inteligencia están sobre cualquier otro criterio, pero también tiene sueños y tiene principios ideológicos que le enmarcan dentro de la derecha ecuatoriana. Tiene todo el derecho de participar desde su lógica ideológica, y por eso la candidatura del general Paco Moncayo, desde la lógica ideológica del centro izquierda, del progresismo, tiene una propuesta que tiene un espacio y que tiene una respetabilidad y un crecimiento importante hoy. Por eso nosotros defendemos la candidatura del general Paco Moncayo como la candidatura que más ha crecido, que más expectativas ha venido levantando en el país. Antonio Ricaurte, vocero del Movimiento Vive, gracias por acompañarnos esta mañana. Estefi. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes también gracias por habernos sintonizado. Lenin, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Será hasta entonces. Un buen día para todos. Un buen día.